Hola, en el video pasado vimos cómo usar el flash en el modo TTL. En este video vamos a tratar de explicar cómo usar el modo manual del flash. Eso puede ser algo muy fácil de hacer o también muy complicado si no conocemos algunos fundamentos de la dinámica de la luz. Entonces te invito a que veamos este video hasta el final para conocer esos fundamentos y su relación con el uso del flash. Lo primero que debemos saber es de qué es capaz nuestro flash. Y el flash va a ser capaz únicamente de iluminar el primer plano de nuestra fotografía, es decir, aquel sujeto u objeto principal en nuestro fotograma, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que la luz del mismo flash no va a iluminar de manera correcta el sujeto principal y al mismo tiempo el fondo o lo que esté delante del sujeto principal. Esa capacidad del flash de iluminar correctamente el primer plano se explica por una ley que se llama ley inversa del cuadrado, que nos dice lo siguiente: el área iluminada por una fuente de luz, en este caso el flash, va a ser 4 veces mayor cada vez que se duplica la distancia, de tal forma que si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí nuestro objetivo a 1 metro de distancia, quiere decir que a 2 metros la iluminación va a ser 4 veces más amplia, ¿correcto? Pero al mismo tiempo que se duplica la distancia, esa luz más amplia va a ser 4 veces menos intensa. O lo que es lo mismo, la luz cuando viaja por el espacio va a aumentar en área al mismo tiempo que disminuye en intensidad conforme se aleja de la fuente de luz, ¿correcto? Es por eso que la distancia entre nuestro flash y el primer plano juega un papel preponderante en la calidad de nuestra iluminación, y un paso para adelante o para atrás modificará esa iluminación. Muy bien, ahora aquí viene el primer planteamiento. Si solo puedo iluminar correctamente aquí el primer plano con mi flash, ¿cómo le voy a hacer para iluminar correctamente el resto del fotograma? Y la respuesta es que eso lo vamos a controlar con la abertura del diafragma de la lente, ¿correcto? Para entender mejor eso, vamos a ver las siguientes imágenes. Vamos a observar esta imagen. Mira, tenemos el flash iluminando a este muñeco que está a 1,5 metros de distancia, y después atrás, allá afuera, tenemos un barandal que está a 3 metros de distancia del flash, o sea, está al doble de distancia que el muñeco. Entonces, ¿qué sucede? La luz del flash está iluminando perfectamente al muñeco, por eso se ve el color blanco, se ve bien blanco, el marrón bien marrón, y allá afuera el barandal es del mismo color blanco que el muñeco. Sin embargo, se ve gris porque, como nos dice la ley inversa del cuadrado que hablamos, la luz está llegando 4 veces menos intensa, por eso se ve menos iluminado y se ve así de ese color gris, ¿correcto? Ahora, observa lo siguiente: allá afuera, atrás, se ve el cielo, ¿de acuerdo? Y unas nubes. Entonces, si apagamos la luz del flash y dejamos solo la configuración de la cámara, vemos que esa luz del cielo y de las nubes se ven por causa del número F, es decir, de la abertura del diafragma de la lente, ¿correcto? Entonces, mira, vamos a regresar acá la luz del flash, y si nosotros cerramos completamente el diafragma, tenemos entonces todo oscuro y la única luz que se va a ver va a ser la del flash iluminando al muñeco. ¿Estás viendo? Es por eso que son determinantes tanto la distancia como la abertura del diafragma. Ok, entonces lo que nosotros acabamos de ver con las fotos anteriores aplica para el uso del flash en cualquiera de los modos, sea manual, automático, de repetición, TTL, en fin, cualquiera de los modos. Y entonces vimos que los elementos preponderantes hasta ahora que hemos visto son la distancia y la abertura del diafragma, que es el número F, ¿correcto? Aquí vamos entonces a sumar un tercer elemento, que es la potencia del flash, y como sabemos, eso se mide en número guía, ¿de acuerdo? El número guía es una estandarización que los fabricantes de flashes inventaron para determinar o para informar cuál es la potencia máxima de sus flashes, la potencia máxima que se conoce como 1/1, ¿correcto? 1/1 es la potencia máxima. Entonces, esa potencia se refiere también al uso del flash en ISO 100. Vamos a poner aquí en ISO 100 y en un ángulo de luz de 35 milímetros. Es decir, el ángulo que proyecta es de 35 milímetros, igual al de una lente de 35 milímetros, ¿correcto? Entonces,
así sabemos el número guía, y lógicamente cada flash de cada fabricante y los modelos diferentes que fabrican, todos tienen un número guía diferente. Entonces eso es importante saber, ¿de acuerdo? Y bueno, de estos tres elementos, distancia, la abertura del diafragma y el número guía, nace una ecuación que resuelve en el uso del flash manual, resuelve las variables de metros y de abertura cuando no las conocemos, ¿no? Entonces esta fórmula dice que la distancia multiplicada por la abertura es igual al número guía. Por lo tanto, si nosotros queremos saber la distancia a la que debemos tomar una fotografía, entonces el número guía lo dividiremos entre el número f, entre la abertura, y ahí tendremos el resultado. Y si queremos conocer a qué abertura debemos colocar nuestra lente para obtener una foto iluminada correctamente, entonces la fórmula será el número guía dividido entre la distancia, ¿correcto? Muy bien, entonces aquí recordemos que esto va a ser trabajando a ISO 100. Entonces, ¿qué sucede cuando trabajamos o queremos trabajar con otras sensibilidades? Vamos a hacer aquí una pequeña tablita. Entonces, existen unos factores de corrección. En ISO 100 el factor es 1, o sea, todo queda igual, ¿no? Si nosotros queremos trabajar en ISO 200, el factor de corrección va a ser 1.4. Para ISO 400 el factor de corrección es 2. En ISO 800 va a ser 2.8 y en ISO 1600 va a ser 4, ¿no? En ISO 3200, pues bueno, ya mejor no usas flash, usas la luz ambiente, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que acá en nuestra fórmula, por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con ISO 200, aquí en nuestra fórmula el número guía lo vamos a multiplicar por 1.4 y el resultado lo dividimos entre el número f. O si queremos saber la abertura de diafragma, entonces hacemos lo mismo acá, el número guía lo multiplicamos por 1.4 y lo dividimos entre la distancia, y así tendremos, entonces sabremos estas variables, el número f y la distancia, ¿correcto? Como vemos, usar el flash en el modo manual es una cuestión un tanto compleja. Entonces aquí vamos a regresarnos un poco en el tiempo para entender cómo los flashes han venido evolucionando, para después hablar de los flashes actuales. Entonces mira, los fotógrafos antiguamente tenían que hacer con lápiz y papel estos cálculos para tomar sus fotos, sobre todo cuando usaban aquellos flashes que eran unas lámparas que cada flash que disparaban tenían que cambiar la lámpara. Cuando se inventó el flash electrónico como este, que fue ahí por la década de los 70s, entonces se facilitó mucho la vida de los fotógrafos, porque los fabricantes colocaban estas tablas que ya resumían todos aquellos cálculos. Entonces, por ejemplo, mira, aquí nos dice la distancia acá arriba y acá el ASA o el ISO, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en ISO 100 a una distancia de 1,5 metros, teníamos que colocar una abertura de f11 con este flash. A una distancia de 3 metros a 5.6 de abertura, ¿no? En ASA 100. Entonces así se resolvió, se facilitó la vida de los fotógrafos. Pero ¿qué sucedió después? Mira, los flashes comenzaron a evoluir. Entonces este flash ya es un poquito más nuevo. Tenemos aquí una variante, mira, acá hay un control, tiene esa W que quiere decir wide. Ahí entonces aparece un difusor aquí abajo, no sé si se alcanza a percibir cómo se mueve algo ahí. Es un difusor que va a hacer la luz salir en un ángulo diferente. Acordémonos que acá el número guía, los fabricantes lo determinan con un ángulo de luz de 35 milímetros, como una lente de 35 milímetros. Pero entonces esto lo va a llevar a ser a un ángulo equivalente al de una lente de 28 milímetros. Entonces las calculadoras, aquellas tablas en los flashes se convirtieron en calculadoras, ¿no? Entonces aquí ya tú giras y aquí tenemos indicado cuando lo usas en el modo wide o en el modo normal, entonces tienes una serie de cálculos. Por ejemplo, ahí en ASA 200 tenías que usar una abertura de 5.6 a 5 metros de distancia. En lo normal, el ASA 200, entonces el 5.6 lo usabas a 7 metros de distancia. Entonces, bueno, así se vinieron sofisticando los flashes, y luego aparecieron
los flashes en donde tú podías controlar la potencia, que no tienen esos otros flashes. Aquellos la potencia es 1/1 y acabó. Pero aquí, por ejemplo, este ya tiene full 1/1, tiene 1/2 o un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo de potencia. Entonces aquí nosotros con estos selectores determinamos la distancia moviendo estos controles. Acá tú seleccionas el ISO y ya te dice aquí la abertura a la que debes trabajar, la potencia, y acá está abajo la distancia, ¿no? En esta escala. Incluso mira, tiene aquí un control que nos dice para trabajar con una luz wide, o sea de 28 milímetros, una lente normal, por ejemplo, de 50 milímetros, o un telefoto, ¿correcto? Entonces, así los flashes fueron evolucionando hasta los flashes del día de hoy, que tienen una serie de variantes, no solo en la potencia, o sea, las potencias. En por ejemplo, que es el SB5000, tenemos, mira, una potencia, esta es la mayor, 1/1, y la más baja es 1/256, ¿no? O sea, y cada una de las potencias tiene un número guía diferente, ¿correcto? Y no solo eso, sino que el difusor, entonces, como aquellos otros flashes pequeños, este difusor modifica el número guía. Si usas la cúpula difusora, entonces el número de guía es diferente, ¿correcto? También en estos flashes tenemos el zoom. Entonces, si tú trabajas con un zoom diferente, modificas el ángulo de 35 milímetros, también estás modificando el número guía. Te voy a mostrar una tabla en un manual. Mira, por ejemplo, esta tabla. Aquí tenemos la posición del zoom del flash, 24, 28, 35, etc. Y acá la potencia, 1/1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16, y todo esto son los números guía. Entonces imagínate, para hacer esos cálculos pues es complicado. Por eso, por este motivo es que el modo manual se utiliza cuando nosotros tenemos el control sobre todos los aspectos que van a intervenir en nuestra fotografía. O sea, tenemos control sobre la distancia, sobre la iluminación, sobre el medio ambiente, el tiempo que tenemos disponible para tomar las fotos, etcétera. Entonces mira la cantidad de números que tenemos acá, ¿no? Y acá hay unas columnas que nos habla del número guía que se debe usar cuando usamos los difusores. Pero ¿qué sucedió entonces? Que los flashes actualmente tienen, vamos a ver, a enfocar, ahí está, tenemos aquí entonces la potencia y una escala de distancia. Conforme nosotros vamos modificando la distancia, quiero decir la potencia, el flash nos va a informar la distancia a la que debemos posicionarnos para tomar nuestra foto, en base también a la configuración. O sea, aquí tenemos 50 milímetros de zoom, una abertura de 5.6 y el ISO aquí está, ¿no? Entonces aquí tenemos toda la información, todas las variables que habíamos visto aquí en nuestros cálculos, las tenemos aquí. Entonces, ¿qué sucede también con esto? Que en el mercado existen flashes que no tienen este gráfico. Entonces tú necesitas hacer los cálculos, pero las cosas se complican cuando vas a consultar en el manual de aquellos flashes y no encuentras una tabla con todos los números guía. Te hablan apenas de la guía, de los números guía en la potencia mayor en ISO 100, porque pues bueno, es como se estandarizó aquí, como habíamos visto. Entonces aquellos flashes resulta muy complicado de usar. Como habíamos hablado al principio de este video, puede ser o muy fácil o muy complicado. Entonces, con aquellos flashes va a ser muy difícil. Con un flash más caro, regularmente un tipo de flash que tiene todas estas facilidades e informaciones va a ser más caro, pero te va a facilitar mucho la vida, ¿no? Y aquí entonces también hay que prestar atención en una cosa. Tú vas a encontrar gente que te diga, por ejemplo, para hacer retratos tienes que usar una potencia de 1/8 o de 1/16. Sí, te pueden decir eso, pero ¿qué pasó con el resto? Quiero decir, primero, ¿qué tipo de flash estás usando? O sea, ¿cuál es el número guía de ese flash para disparar con esa potencia? Porque, por ejemplo, en Nikon, el SB800 tiene un número guía de 38 y el SB700 es de 28. Entonces, pues no es lo mismo un 16avo en un flash que en otro, ¿correcto? El ISO, la distancia, y hay otro tema. Cuando tú usas la luz rebotada, entonces todo se modifica, y si es una superficie brillante u opaca, entonces no es fácil. ¿Qué sucede con el uso del flash manual entonces? Cuando usemos nuestro flash en el modo manual con luz dirigida, o sea, así en esa posición, entonces nos vamos a guiar aquí con la información
de nuestro gráfico, es decir, va a tener la configuración y nosotros vamos a guiarnos con la distancia que el flash nos indique que debemos posicionarnos, o mejor, que debemos posicionar el flash, que es la fuente de luz, ¿correcto? Si nosotros vemos, después de haber tomado la foto, que la iluminación está más fuerte, es decir, está más para sobreexpuesto o subexpuesto, entonces nosotros vamos a hacer correcciones usando los tercios. ¿Estás viendo? Aquí mira, de un cuarto, tenemos aquí un cuarto menos un tercio, un cuarto menos 2 tercios, que es igual a 0.7, un cuarto menos 3 tercios, que es igual a 1 octavo, y así vamos para abajo o para arriba en tercios. Entonces ahí vamos a ir ajustando. También la distancia se modifica, pero puede ser que bajo la circunstancia en la que estamos tomando las fotos, una diferencia de un tercio nos ajuste mejor la luz, ¿correcto? Entonces de esa forma podremos tener buenas exposiciones. Si vamos a usar nuestro flash para tomar fotos con luz rebotada, entonces ahí definitivamente necesitaremos hacer pruebas, ¿correcto? Porque va a depender la distancia donde está la superficie donde va a rebotarse la luz, el color, como habíamos dicho, si es una superficie opaca, brillante, etcétera. Necesitaremos hacer pruebas. En ese caso, entonces nos podemos guiar usando el histograma de la cámara, que es aquel gráfico, ¿no? Si nuestra gráfica es más cargada hacia la derecha, quiere decir que tenemos luz de más, o sea, estamos más para sobreexpuestos. Para el lado contrario, para la izquierda, entonces estaremos subexpuestos. Entonces debemos intentar que nuestro gráfico esté más hacia el centro, que no llegue a las orillas, ¿correcto? Pero definitivamente, usando la luz rebotada, tenemos que hacer pruebas para después obtener la foto balanceada de luz que después nos permita hacer una buena edición, ¿correcto? Ahora te debes estar preguntando qué sucede con la velocidad de obturación. La velocidad no es algo que nos afecte mucho dentro de la fotografía con el flash. De hecho, existe una velocidad máxima de sincronización con el flash y las cámaras no te permiten trabajar con una velocidad más rápida que esa velocidad máxima de sincronización con el flash. Aquí arriba hay un link que nos lleva a un video que explica más sobre eso, pero en general no vamos a tener problema con eso. Es trabajar con una velocidad que esté dentro del parámetro, y una velocidad lenta o velocidades más lentas en determinadas situaciones te van a permitir captar un poco más de la luz del fondo junto con el diafragma, ¿correcto? Pero la herramienta principal para captar esa luz, como habíamos dicho, es la abertura del diafragma, ¿correcto? Entonces, para usar el flash, amigos, en el modo manual, no hay más de que estudiar bastante y practicar para que nosotros podamos conocer cómo reacciona nuestro flash a diferentes distancias y a diferentes aberturas, y eso nos va a ayudar en la práctica a desenvolvernos mejor con el uso del flash en el modo manual. Ahora te invito a ver las siguientes fotografías que hice con justamente flash en modo manual.